militancia, ¿sí?, de los contractualistas, él opina o piensa que el hombre es un zoón político, es decir, que el hombre siempre es un animal social o un animal que habita la polis. Es imposible pensar al hombre fuera de la polis, y que así como era imposible que existiera un lenguaje habiendo un solo individuo, es imposible inclusive que el hombre pueda subsistir solo. O sea, que siempre está la idea de familia y con ella la idea de comunidad. O sea que para Marx es inviable la idea de que a través de un pacto, de un contrato social, se salga de un estado de naturaleza y parezcamos en una sociedad civil. O sea, no existe el estado de naturaleza. Lo que es propio del hombre es vivir en la polis. Y lo natural del hombre es vivir en la polis. Entonces no hay un estado de naturaleza. El hombre siempre vivió en sociedades con leyes, ¿sí?, sea las leyes de la familia, de la autoridad del padre, como decía Aristóteles, o sea la sociedad más compleja que nos podamos imaginar. Siempre vivimos bajo leyes. Esa es la primera idea de Marx. La otra idea de Marx es que, en esto sí está de acuerdo con los contractualistas, es en que los hombres nacemos libres e iguales. Es decir, que la desigualdad no es natural, como sostenía Aristóteles, sino que la desigualdad es producto de diferencias sociales. Sobre todo, el eje del mal, así, porque literalmente es como el eje del mal, en Marx lo tiene la propiedad privada. O sea, la aparición de la propiedad privada va a arruinar la historia del hombre. Sí, así como para Rousseau el eje del mal era la capacidad de perfeccionarse del hombre, y después la propiedad privada, en Marx es directamente la propiedad privada el gran conflicto que tenemos los seres humanos y lo que nos lleva a este estado actual de capitalismo, ¿no?, tremendo. Digo capitalismo, no digo neocapitalismo, porque Marx está situado en un momento de capitalismo, no de neocapitalismo, ¿sí?, aunque también vale para nuestra situación, o sea, en ese sentido. Bien, entendiendo en cuenta esto, tenemos que entender también lo siguiente, que Marx, al igual que Hegel pensaba, ¿sí?, que la historia tenía un fin, es decir, que la historia era progresiva, era universal y se encaminaba hacia un fin. Eso lo vimos de manera muy colateral cuando en la unidad 3 vimos a Bátimo, que Bátimo decía que el hombre actual ya no creía en una historia unitaria, ¿no?, universal, sino que el hombre actual ya piensa en la historia como algo fragmentado, regionalizado. Bueno, hago ahí el repaso, después vuelven ustedes. Bueno, la idea a la que estaba diciendo Bátimo que los hombres, nosotros, los posmodernos, nos oponemos, es justamente esta idea de Marx, y también es la idea de Hegel. ¿Cuál es la idea de Marx y de Hegel? Que la historia, sí, tiene un comienzo que va pasando por etapas, toda la humanidad pasa exactamente por las mismas etapas, algunos están más atrasados, otros más adelantados, pero todos van a llegar más tarde o más temprano al mismo fin de la historia. En el caso de Hegel, el fin de la historia era la democracia, ¿sí?, una sociedad fundamentada en la razón y en la libertad, entonces esa es la democracia. En el caso de Marx, el fin de la historia es el comunismo. Cuando Marx periodiza a la historia, la periodiza en 5 modos de producción. ¿Que en dónde terminan esos modos de producción? En el comunismo científico. Que para Marx la historia es universal, es decir, todos los pueblos van a pasar sí o sí por esas 5 modos de producción o 4 modos de producción, y finalmente cuando se llega al comunismo científico, ahí se ha llegado al fin de la historia, ¿sí? Ahí nos quedamos, ahí no hay más avance posible, ¿sí? Ese es el tope, el ideal de la historia del hombre, ¿sí? Esa es la visión de Marx. ¿Quién hace en la historia? Los hombres, como sujeto colectivo, y en esto Marx se opone a la historia de próceres, ¿no?, de
de héroes, ¿no? De que San Martín cruzó los Andes y con eso liberó al pueblo. No, o sea, San Martín fue un líder. ¿Quién liberó al pueblo? El ejército que lideraba a San Martín. Es decir, la historia es la historia de un colectivo. La revolución no es ni de Stalin, ni de Trotsky, ni de Lenin. Es del pueblo que se revolucionó. Y del pueblo. Esa es la visión de Marx. Si el sujeto de la historia, ojo, porque se pregunta de examen, ¿eh? ¿Quién es el sujeto de la historia según Marx? El sujeto de la historia es el pueblo como colectivo. Si el conjunto de hombres hacen la historia, no son las figuras que se destacan, es el pueblo. Sin el pueblo las figuras que se destacan no hacen nada. ¿Qué nos dice Marx? Sí o sí, la historia es universal. Cada pueblo va a pasar por cada uno de estos 5 modos de producción hasta llegar a este futuro donde, ya les voy diciendo, acá vamos a llegar al comunismo científico. El hecho es que en realidad no hay un periodo histórico específico para cada modo de producción, porque mientras nosotros estamos acá en el cuarto, ¿sí? En el capitalismo, nos internamos en el medio del Amazonas, si nos permiten, si no nos matan antes, literalmente, hay pueblos que pueden estar en el comunismo primitivo. Entonces, no es una cuestión de periodización histórica, es una cuestión de modo de producción, es decir, cada pueblo tiene su propio tiempo, digamos, para ir modificando o ir cambiando estos modos de producción. Claro, ahora acá el texto es verdad, les dice historia. Bueno, ustedes lo que ahí tienen que reconocer cuándo estos modos de producción se dieron en Europa. Básicamente es que reemplaza como modo de producción determinados momentos de Europa, entre comillas. Bien, entonces, por ejemplo, en historia, si después está la ayuda de que es antiguo, ¿cuál puede ser? El comunismo primitivo, ¿dónde lo puede estar ubicando en Europa Marx? Sería la prehistoria, según para Marx. Es prehistoria. O sea, ya. ¿Y qué características tiene el comunismo primitivo según Marx? Según, a ver, vayan a su cuadro, de paso. ¿Qué características pusieron ahí en el comunismo primitivo? Que tiene como base la familia, ¿no? La reunión de varias familias. Sí, está bien, tiene como base la familia, la tribu. ¿Qué más? Que usan todos los recursos naturales. Habla del pastoreo, creo, de los terrenos, usan todos los terrenos, todos los recursos. Bien, pero lo fundamental es que no hay propiedad privada, ¿sí? El uso de los recursos es colectivo, es compartido. No hay propiedad privada, entonces por ende, si salimos a cazar, salimos todos juntos o sale un grupo a cazar y el producto de lo cazado se reparte entre todos. Si, no sé, plantamos tomate, el producto de lo plantado se reparte entre todos. Entonces, por ende, si tenemos una buena o mala cosecha, hay beneficios o desventajas para todo el mundo iguales. O sea, no va a haber unos que van a comer y otros que no. Habla del sistema asiático, ¿no? En este mundo. Comunismo primitivo o sistema asiático, sí. Había puesto una vida pastoral y nómade, aprovechan a diferentes terrenos para el pastoreo y se asientan en lugares fértiles y comienzan a explotar la tierra. Eso está bien, pero lo fundamental no está. Lo fundamental es que no hay propiedad privada y que el producto, digamos, se trabaja de manera colectiva y el producto de lo que se trabaja se reparte entre todos. Eso es lo fundamental de las características. Bueno, y la familia, ¿no? Que tiene como base la familia o la tribu, que eso lo dijo Andrés, y eso está muy bien. Bien, el modo de producción antiguo. ¿Cuál es el modo de producción antiguo? Bueno, acá creo que aparece la propiedad privada, ¿no? Acá, muy bien, ahí en las características tenemos que poner que aparece la propiedad privada. Muy bien, Andrés. ¿Qué más? De la sede de los campesinos que son los propietarios de la tierra de cultivo. Eso es lo que yo puse. Sí, está bien, pero hay un detalle fundamental. O sea, bien, aparece la propiedad privada, pero aparte de aparecer, o junto con la propiedad privada, aparece justamente el terrateniente, o sea, el señor que tiene la propiedad privada. Y al aparecer el terrateniente aparecen dos clases sociales
aparece el amo y el esclavo. El modo de producción antiguo él lo denomina esclavista o agricultor, ¿sí? O sea, porque está basado en la explotación de la tierra y en las ganaderías. Pero es un modo de producción esclavista. ¿Por qué? Porque hay dos clases sociales, el amo y el esclavo. El esclavo trabaja para el beneficio del amo. En el tercer eslabón, les digo lo que está en el cuadro, dice: familias en bosques, separadas por largas distancias, se asocian para resolver problemas de religión o seguridad, cada casa es autónoma. Perfecto. ¿Qué modo de producción es? ¿Cómo lo llaman ese modo de producción? Germánico o feudal. Germánico o feudal, perfecto. Y en la historia europea, ¿a quiénes les parece que puede, o sea, a qué época les parece que puede corresponder esta descripción? Medioevo. Medioevo, sí, medieval o medioevo, perfecto. Bueno, tenemos el cuarto modo de producción. ¿Cuál va a ser el cuarto? O sea, después del comunismo primitivo, perdón que no lo lleno porque no sé cómo tecnológicamente llenarlo. No sé. Capitalismo de formas de alienación. Bien, capitalismo, exactamente. El modo de producción es el capitalismo. En la historia de Europa, ¿dónde está ubicado? Modernismo. En el modernismo, o también le podemos poner actualidad. Para Marx es la actualidad de él, es la modernidad y es la actualidad de él. Ahora sí, podemos hablar acá, de paso cañazo, hablamos de la triple alienación. Es decir, Marx dice que las características del capitalismo es la existencia de una antítesis de clases sociales, que es la burguesía, que va a ser la dueña de la industria, ¿sí? Una de las características del modo de producción capitalista es la industria. Y el proletario, que es el operario que trabaja en la industria, ¿sí? Los desclasados o los asalariados de Rousseau. Bien, ¿qué va a ocurrir? Marx va a decir que en este periodo histórico o en este modo de producción se da por primera vez la alienación de ambas clases sociales. En las otras, siempre el que venía siendo alienado, bueno, en el comunismo primitivo no hay alienación. Eso es una característica que inclusive se puede señalar. Pero en el antiguo y en el feudal, la alienación es poca. O sea, en el caso del antiguo es de parte del esclavo, pero no del amo, y en el feudal hay alienación de parte de los súbditos respecto a los monarcas, ¿no? Pero en el capitalismo, acá están todos, dice él, alienados. El mismo burgués está alienado. ¿Por qué? Porque Marx señala que la esencia del hombre es el trabajo. ¿Por qué la esencia del hombre es el trabajo? Porque gracias al trabajo el hombre puede transformar la naturaleza, puede transformar la realidad que los rodea. Es decir, el estudio es trabajo. ¿Por qué? Porque gracias al estudio puedo transformar mi conocimiento y de acuerdo a la transformación de mis conocimientos transformo mi realidad, ¿sí? Es decir, puedo trabajar de algo que antes no trabajaba si no estudio. O sea, yo no puedo trabajar, supónganse, de abogado si no sé abogacía. Entonces, el estudio transforma mi realidad. El trabajo está asociado o va vinculado, o sea, es parte de la esencia del hombre y va vinculado a que el hombre es libre. ¿Sí? O sea, para ser libres tenemos que trabajar, operar sobre nuestro entorno y ahí, bueno, cumplimos, realizamos nuestra esencia. ¿Qué pasa en el capitalismo? En el capitalismo el trabajo está alienado. Y al estar el trabajo alienado, está también alienado el hombre, desde ya. Él señala que el burgués está alienado porque es en el único caso que en la historia donde hay una clase social que no trabaja. Entonces el burgués, aunque tenga todo el tiempo para hacer lo que se le dé la gana, y usemos siempre viene a la cabeza el ejemplo de Ford, ¿no? Aunque usemos todo el tiempo de Ricardito Ford, ¿no? Usemos todo el tiempo del mundo que tengamos para hacer lo que se nos da la gana, ¿qué ocurre? Estaríamos alienados porque no trabajamos, porque no transformamos nuestra realidad. ¿Sí? Entonces es en el único caso de la historia
donde los burgueses, es decir, donde los dueños de los modos de producción están alienados. Pero el proletario también está alienado. Y en el caso del proletario hay una triple alienación. Sí, o sea, en realidad la alienación es la misma, pero la miramos desde 3 perspectivas. ¿Cuál es esa triple alienación? Bueno, la alienación del objeto. El proletario, al carecer de los modos de producción, es decir, supónganse, yo soy carpintero, ¿sí? Sé de carpintería, pero no tengo maderas ni tengo herramientas. Entonces, ¿qué pasa? Tengo que ir a vender mi trabajo al taller o a la industria donde tengan herramientas y tengan maderas. ¿Qué pasa? Bueno, voy a ir al taller a trabajar la madera, ¿no? A cambio de un salario. ¿Qué va a ocurrir? Lo que yo trabaje, supónganse que me dieron una madera y con esa madera tenía que hacer una mesa, bueno, esa mesa que yo haya hecho se la queda el señor burgués, el dueño del taller. Y hay una enajenación, una alienación, la palabra alienación, perdón, me estaba olvidando de decirlo, significa enajenación, significa estar fuera de la naturaleza. Es decir, me es quitado, me sacan el objeto. Hay una alienación respecto al objeto porque me lo sacan. Yo no me quedo con el objeto que yo mismo producí. Voy a insistir en algo, la palabra es alienación, con E, alienación como alguien, ¿sí? Porque es de otro, de estar fuera de sí, de ser otro, de estar fuera de tu naturaleza. ¿Sí? La palabra alien en griego significa otro, ¿sí? De ahí la película, Alien, el octavo pasajero es otro, el octavo pasajero. O sea, lo completamente extraño, lo completamente distinto. Uso alien como ejemplo para que se acuerden que la palabra es alienación y no me digan alineación, porque alineación es estar detrás de una línea. ¿Sí? Y acá no estamos hablando de estar detrás de una línea, acá estamos hablando de estar alienado, fuera de tu naturaleza. Entonces, el primer aspecto de la alienación es respecto al objeto. El otro aspecto de la alienación es respecto a la actividad. ¿Sí? O sea, yo voy ahí a la fábrica a trabajar como carpintero, ¿sí? Siguiendo el mismo ejemplo, ¿y qué ocurre? Yo te hago una inspiración bárbara para ponerme a hacer una biblioteca. Y el dueño de la fábrica me dijo, no hacen falta bibliotecas, hacen falta sillas. Bien, ahí estoy alienado con respecto a la actividad. Yo tenía una inspiración bárbara, iba a hacer una biblioteca con una forma que a nadie se le había ocurrido nunca, y a mí me mandan a hacer sillas de lo más comunes, de 4 patas, básicas y elementales. Es decir, me está vedada mi creatividad, estoy alienado en mi actividad. Y finalmente hay una alienación respecto a lo social que Marx entiende que de acuerdo a nuestro grupo social o digamos o grupo de nacimiento, ya nos están vedadas determinadas actividades, ¿sí? Difícilmente, si naciste en el interior del país, en un hogar humilde, en el medio de una situación de ruralidad, muy difícilmente llegues a ser, no sé, presidente o gerente de una compañía multinacional. Hay una alienación, digamos, social que, vamos a decirlo así, como que pone topes de acuerdo a tu procedencia, te establece rangos de acción. Entonces ya va a haber cosas que por tu procedencia no vas a poder hacer. Es una alienación de tipo social. Esos son los 3 aspectos de la alienación que se dan en el capitalismo. ¿Se entiende esto? Finalmente tenemos el último modo de producción, que yo ya lo dije, pero a ver si ustedes lo dijeron. ¿Cuál es el modo de producción futuro, el que tiene que advenir? Es decir, que va a haber una revolución acá de todos los proletarios. El comunismo. El comunismo científico, recuerden aclarar, comunismo científico para diferenciarlo del comunismo primitivo. Bien, ¿cuál es la característica del comunismo científico? Desaparecen las clases sociales. Desaparecen las clases sociales, muy bien, hay una clase única. ¿Por qué desaparecen las clases sociales? Porque desaparece la propiedad privada. Desaparece la propiedad privada, los medios de producción, es decir, fábricas, tierras, etcétera, van a pertenecer al Estado, entonces todos vamos a trabajar para el Estado y entonces ya no va a haber diferencia de clases. No hay ninguna duda respecto de Marx, lo que falta son las 3 críticas que Marx le hace
a los contractualistas. Bueno, la primera es la más sencilla, que es la crítica que se llama robinsoniana, ¿sí? Que tiene ese nombre por Robinson Crusoe, es decir, por la novela de Robinson Crusoe, donde Robinson Crusoe era un náufrago, un inglés náufrago que cae en una isla desierta, ¿no? Y pese a estar, digamos, ajeno, privado del contacto humano, él persiste, continúa teniendo, digamos, algunos hábitos propios de si viviera en sociedad. Entonces Marx dice que los contractualistas entienden al hombre en estado de naturaleza como literalmente si traspoláramos a un hombre del siglo XVIII, bueno, lo priváramos de las comodidades que tiene, ¿no? En el siglo XVIII, pero ya está formado con esa mentalidad de hombre del siglo XVIII. Entonces, también se llama o se denomina esta primera crítica la crítica de la ahistoricidad, es decir, de la no historia. Porque lo que Marx está diciendo es que lo que no tienen en cuenta los contractualistas es que lo que es el hombre actual, o lo que era el hombre actual para los contractualistas, es decir, para los ilustrados, era producto, ¿sí?, de un recorrido histórico, de un recorrido cultural. O sea, que el hombre no nació solo así, pensando algo iluminista. ¿Sí? Hay un recorrido histórico detrás, que los contractualistas están ignorando eso. Hay que tener en cuenta que Marx, cuando señala todo esto, ya digamos se conocen algunas investigaciones científicas de antropólogos, ¿sí? Que durante los principios del 19 sobre todo, habían empezado a abordar culturas no occidentales y alejadas de lo que es la cultura occidental, no contaminadas, vamos a decirlo así, la cultura occidental, y entonces que habían empezado a observar que eran completamente distintos. Entonces, bueno, traían la novedad de cómo eran esas culturas, que algunas eran matriarcales, que algunas eran poligámicas, politeístas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, Marx, contando con esa información antropológica, con más razón va a entender que lo que el hombre es producto, ¿sí?, de circunstancias sociales y de una historia. Y que entonces, por ende, los contractualistas, cuando ellos piensan el hombre, el estado de naturaleza, ¿no?, de la manera en que lo piensan, en realidad están obviando, omitiendo todo este desarrollo cultural histórico y están suponiendo un hombre que piensa como ellos, pero en estado natural, ¿sí? Como si nos lanzaran a nosotros, ¿vieron? Como el programa ese Supervivencia al Desnudo, como si nos alargaran a nosotros con la cultura que tenemos, con todo el, digamos, todo el atravesamiento cultural, histórico y demás, y nos tiraran ahí en el medio de la selva a arreglarnos como podemos, ¿no? Bueno, está bien, sí, nos vamos a arreglar como podemos, si sobrevivimos nos arreglaremos como podemos, pero no podemos omitir todo el entramado histórico que tenemos detrás, ¿sí? Bueno, esa es la primera crítica, que ellos omiten que el hombre es un producto de la historia y entonces por ende traspolan al inicio del tiempo o al supuesto inicio del tiempo, traspolan un individuo que tiene las características del hombre actual o del hombre contemporáneo a los autores, en este caso a los contractualistas. La segunda crítica es la más compleja, porque es la que habla de una falacia, específicamente la falacia que se denomina petición de principio. Las falacias son razonamientos que simulan, es decir, que tienen la apariencia de ser correctos, pero que son falsos. Que no me llevan para, que no me garantizan la verdad, o sea, que si el enunciado es verdadero no me garantizan realmente la verdad de la conclusión. Por ejemplo, yo siempre voy al ejemplo de Whiskas, ¿no? 9 de cada 10 gatos lo eligen. Bueno, bárbaro, puede ser, pongámosle que es verdad. No, yo nunca hice la prueba, ¿no? Pero pongámosle que realmente hacemos la prueba y 9 de cada 10 gatos elijan Whiskas. Bueno, eso no significa que Whiskas sea el mejor alimento que le tengas que dar a tu gato. Sí, o sea, puede ser un alimento malísimo. O sea, también puede ser que 9 de cada 10 chicos elijan el McDonald's. Eso no significa que el McDonald's sea una dieta sana. Entonces eso es una falacia. ¿Sí? Es un razonamiento incorrecto, pero que no obstante es persuasivo. ¿Sí? O sea, tiene una fuerza.
tiene una fuerza para generarme confusión. En el caso de las falacias de petición de principio, significa que se invierte el orden del antecedente y del consecuente. ¿Qué es antecedente y qué es consecuente? Supónganse, si yo digo, mi mamá es el antecedente y yo soy el consecuente. O sea, no hay manera de que yo sea anterior a mi mamá. Y respectivamente, ustedes no hay manera que sean anteriores a sus mamás o a sus papás. Bien, ¿qué hace la petición de principio? Invierte el orden. Entonces, ¿qué es lo que dice Marx? Cómo Marx implica, aplica esta petición de principio a lo que hacen los contractualistas. Bien, los contractualistas dicen que el hombre sale del estado de naturaleza a través de un pacto. Bien, Marx dice no, es imposible. Al margen de que para él no hay estado de naturaleza, es imposible, en caso de que hubiera estado de naturaleza, salir a través de un pacto. ¿Por qué? Porque pacto, o sea, él sigue a Hegel en esta idea, y Hegel sostiene que los pactos o los contratos son parte del derecho privado, o sea, del derecho entre las personas. Al ser parte del derecho privado, en el derecho privado siempre requerimos la presencia del Estado como garante de las partes del pacto. Fíjense que yo digo, bueno, a ver, le voy a vender el mate a Micaela. Sí, te vendo el mate, Micaela. Bueno, te lo vendo por, no sé, 50 pesos el mate. Perfecto. Es un acuerdo privado. Si alguna de las dos falla en ese contrato, o ella no me paga los 50 pesos, me paga unos 50 pesos falsos, o yo le doy un mate que no sirve para nada, bueno, ahí está el Estado como garante de ese contrato, digamos que no se ha celebrado el orden. Entonces, dice Marx, si para poder celebrar un contrato necesitamos de garante el Estado, de ninguna manera el Estado puede resultar de un contrato. ¿Por qué? Porque ya está antes. O sea, no puede haber contrato si no hay un Estado previo. Si no está el Estado previamente. ¿Se sigue la idea? ¿Se entiende eso? Esa es la segunda crítica. La tercera y última crítica es que él critica, o sea, los contractualistas dicen que como resultado del pacto surge un Estado imparcial. Imparcial. Y Marx dice no. El Estado que plantean los contractualistas no es imparcial, es parcial. ¿Por qué? Porque los contractualistas plantean un Estado no intervencionista. Entonces, al plantear un Estado no intervencionista, o sea, que no intervenga en determinadas actividades privadas, el Estado se está poniendo del lado de los poderosos, es decir, se está agrupando del lado de los poderosos, dejando a los débiles desprotegidos. ¿Sí? O sea, cuando, sobre todo lo dice pensando en el capitalismo, ¿no? O sea, cuando el Estado dice no, que el burgués se arregle con el proletario, o sea, que el dueño de la fábrica se arregle con su empleado, es decir, bueno, yo no me meto, que se arreglen ellos como puedan, que lleguen a un acuerdo. ¿Qué ocurre? Quien tiene el poder es el dueño de la empresa. Entonces, estoy dejando, digamos, desvalido al débil. Y eso lo pongo en un ejemplo bien evidente. O sea, el otro fue un ejemplo apropiado. Este es un ejemplo, digamos, para que sea evidente. Si yo veo un león y veo un conejo, y yo digo, no voy a mediar, a ver que ellos se pongan de acuerdo, ¿quién cena hoy? ¿No? ¿Qué va a ocurrir? Estoy dejando desprotegido al conejo. ¿Sí? O sea, lejos de ser imparcial, soy absolutamente parcial, me estoy poniendo del lado del poderoso, porque el resultado ya es previsible, el león se va a morfar al conejo. Sí, de una manera sencilla. Bueno, eso llevado, digamos, a la sociedad, los poderosos, digamos, dominan y oprimen a los débiles, a los asalariados, a los desposeídos, a los proletarios, de acuerdo como quieran llamarlos. ¿Se entendió la tercera crítica? Sí, profe.
Profe, o sea que es la intervención o no del Estado en asuntos privados. La Que tercera en realidad crítica. no es intervención o no, es que él dice que el Estado que plantea a los contractualistas, lejos de ser imparcial, como sostienen los contractualistas, porque los contractualistas sostienen que ellos plantean un Estado imparcial, él dice, no, ese Estado que ustedes plantean, señores, no es imparcial, es parcial. Se pone del lado de los poderosos. Eso es lo que está diciendo Marx. Chao, nos estamos viendo.